Bienvenidos a un nuevo cierre de mercado de Renta 4 Global Fiduciaria. A mitad de la semana se conocieron las minutas de la reunión de la Fed de final de abril, donde se discutió si la política monetaria era suficientemente restrictiva y se presentó la posibilidad de una subida de tipos para controlar una inflación que se aleja cada vez más del rango meta. Los mercados reaccionaron fuertemente a la baja el jueves para encontrarse el viernes con la publicación de la encuesta de la Universidad de Michigan, en la cual se indica que los consumidores norteamericanos esperan en este momento una inflación del 3,3% frente al 3,5% que era la expectativa al inicio del mes, sumado el reporte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos sobre los pedidos de bienes durables que salió por encima a lo esperado en el mes de abril. Estos dos datos llevaron a recuperar el mercado accionario el viernes luego de una prominente caída, lo que hace cerrar al Nasdaq en su quinta semana consecutiva de ganancias, luego de tocar su máximo histórico de 16.996,39 durante la jornada del viernes. Por su parte, el S&P 500 cerró prácticamente igual que la semana previa, con una ligera caída de 0,01%, mientras que el Dow Jones el jueves experimentó su peor caída diaria en un año. Es así como se terminan 5 semanas consecutivas al alza para estos dos índices de renta variable, los cuales no operarán el lunes ante el festivo americano. El informe de bienes duraderos mostró una economía americana que está lejos de desacelerarse, a la vez que las solicitudes de subsidio de desempleo conocidos el jueves muestran fortaleza en el mercado laboral. Dos indicadores que llevarían a una posible mayor inflación, afectando la negociación de los bonos de tesoro americanos, cuya referencia de 10 años operaba al alza en tasa para cerrar la semana 4,4 puntos básicos por encima del cierre anterior. Queda en el aire la preocupación por una inflación lejana de la meta de la Fed del 2%, para lo cual debemos esperar al dato de PCE que será reportado a mitad de la semana entrante. Por su parte, el crudo subió el viernes 1% sin lograr recuperar las caídas semanales que totalizan una reducción de $1,65, al balancear los datos económicos que llevarían al Banco Central Americano a mantener las tasas por un periodo prolongado, alejando la posibilidad de dos recortes para lo que queda del año. El crudo Brent, de referencia para nuestro país, terminó en $83,20 por barril, rompiendo el nivel psicológico de los $84, el cual había mantenido como soporte durante el último mes. Luego de haber tocado su máximo histórico de 2.449,89 y alcanzado un incremento en lo corrido del año de 14%, el oro inició un retroceso de 3 días para tocar el jueves el mínimo de una semana ante el recelo de los inversores por el calendario de recortes de tasas en Estados Unidos y la fortaleza de la actividad empresarial estadounidense. Esta semana cerró sobre los $2.338,72 por onza, mientras que el dólar gana terreno con un DXY cotizando en 104,747, cerrando ligeramente por encima de la semana anterior a pesar de la volatilidad del mercado del jueves. Los sorprendentes datos económicos americanos dejaban a las monedas latinoamericanas con la incertidumbre del momento preciso para la bajada de tasas, lo cual llevó a las monedas latinoamericanas nuevamente a operar de manera mixta, a la vez que en Colombia se conocía el viernes el mensaje del presidente Petro instando al Congreso a aprobar la ley de financiamiento, so pena de declarar la emergencia económica y la posible cesación de pagos. Este ruido político hizo que la moneda experimentara gran volatilidad el viernes, para cerrar finalmente sobre los 3.871,80, lo que representa una subida de 44 pesos al alza frente al viernes anterior. Por su parte, en Colombia, el MSCI Colcap, índice que mide el movimiento de las acciones más importantes del país, retrocedió 34 puntos para cerrar la semana en 1.407,76. El dato clave de la semana fue el movimiento del PEI, cuyo vehículo de inversión alcanzó los 82.020 tras un repunte de 17,4%, luego de conocerse de manera oficial que la acción ingresará al índice MSCI. El viernes los mercados reaccionaron negativamente a los mensajes del gobierno, llevando a la curva de rendimientos a perder en promedio 31 puntos básicos, teniendo en cuenta que algunas referencias ni siquiera operaron y que la distancia entre las puntas de bid y offer en el CEN, al conocerse en el anuncio del presidente Petro, eran muy amplias. Por su parte, el ministro de Hacienda intentó calmar los mercados, pero el daño ya estaba hecho.
En cuanto a la deuda corporativa, los márgenes frente a la deuda soberana se han ido reduciendo, alejando el interés de los compradores e incluso elevando los niveles de tasa por encima de las valoraciones para las compras. La mayoría de los operadores se han enfocado en comprar activos de menos de 180 días al ver el alto costo de los activos de más largo plazo. Los dejamos con el calendario económico para Colombia y para los Estados Unidos. No duden en suscribirse a nuestro canal para mantenerse al día con la actualidad financiera local y global.